Bueno, y hoy estuvimos todos muy expectantes, ¿no?, de lo que sucedía esta tarde con el informe proporcionado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos respecto al IPC correspondiente al mes de julio, que, como adelantábamos a través de nuestros títulos informativos, por tercer mes consecutivo estuvo por debajo del 2%, pero hubo un leve repunte respecto al mes de junio, al sexto mes de este calendario 2025. 1,9% de acuerdo a lo que midió el organismo estadístico a nivel nacional. Vamos a ver en placas cómo ha quedado conformado el IPC correspondiente a julio. Mensual, la variación 1,9%. El mes anterior había sido del 1,6%. Si comparamos interanual, agosto de 2024, agosto de 2025 se ubica en el 36,6% y en el acumulado de los primeros 7 meses del año el 17,3%. Vamos a repasar cuáles son los rubros que mayor incidencia han tenido en esta suba del proceso inflacionario en la República Argentina. Para citar algunos de ellos, los más representativos: recreación y cultura 4,8%, transporte 2,8% y atención, alimentos y bebidas no alcohólicas el 1,9%. Estos son los datos, la síntesis proporcionada esta tarde en el IPC correspondiente al mes de julio. Lo vamos a sumar a Facu González con el análisis de lo que ha dejado este dato de la tarde de hoy, que no genera demasiada sorpresa. Facu, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy buenas Bien. noches. Bueno, Había expectativas, pero me sí, parece que no hay sorpresas. quiero preguntarte porque, bueno, la tensión cambiaria de la que venimos hablando contigo en los últimos días no parece verse reflejada de manera directa. Lo que sí, bueno, impacta sobre lo que es el ecosistema de algunos precios. Sí, exactamente. Sobre todo de los precios que hoy por hoy están siendo estacionales. ¿Por dónde pasó el salto principal del dato de inflación? Que prácticamente inclusive se movieron por el doble de lo que es el promedio de precios. Mientras la inflación en Argentina ronda el 2%, tuviste muchos productos estacionales que estuvieron en un ritmo del 4%. Y cuando decimos estacionales, por ejemplo, recién repasabas muy bien los rubros, Maxi, todo tienen que ver, por ejemplo, con el receso invernal, las vacaciones de invierno. Fíjate, recreación y cultura casi 5%, 4,8%, transporte también, un rubro que tiene estacionalidad sobre todo en esa época del año por las vacaciones de invierno. Restaurantes y hoteles, 2,8%, más cerca del 3% que del 2%. Bueno, esos fueron los rubros que más subieron. Ahora hay una sorpresa que también te pincha para abajo el dato de inflación. Por primera vez en mucho tiempo, prendas de vestir y calzado, el rubro de indumentaria, con caídas. Cayó el precio en el mes de julio comparado con el promedio del mes anterior, comparado con junio. ¿Qué significa esto? Principalmente, bueno, tal vez puede haber un efecto sobre todo en caída del nivel de consumo, la recesión de ese sector particular que está sufriendo el rubro textil, la indumentaria y el comercio, en este caso minorista en la Argentina, se empieza a trasladar en los precios. ¿Por qué? Obviamente a partir de ahí hay menores ventas, tal vez surgen promociones, descuentos y eso hace mover los precios hacia abajo. Otro factor más, el tema de el interrogante de qué iba a pasar con el dólar. Un dólar que se movió casi 14%, pero fíjate que no se trasladó a los precios de manera directa. De hecho, alimentos y bebidas se movió muy cerquita del promedio y hay expectativas porque mientras tanto, alimentos, imperceptiblemente, pero suben mucho más que el promedio de los precios. Recién decíamos, en los primeros 7 meses del 2025, casi 17% de inflación, una desaceleración muy fuerte si tenemos en cuenta que había superado casi el 80% en 7 meses a esta altura del año, el año pasado. O sea, el informe de inflación del julio del 2024 acumulado en 7 meses daba por arriba del 80%. Que sea 17 habla a las claras de que los precios hay mayor nivel de estabilidad, pero ojo con respecto a algunos bienes y servicios que vienen moviéndose al doble del ritmo del promedio de precios en la Argentina. Y después, obviamente, un dato claro, ¿no? Lo poco perceptible que es esto en el bolsillo, un bolsillo que hoy se conocieron también a la misma hora de los datos de inflación, los datos de canasta básica y el índice salarios, promedio de salarios del mes de junio, con lo cual, ya te adelanto, Maxi, los salarios del sector privado en la Argentina tuvieron recomposiciones por debajo de la inflación en el primer semestre, algo que lo veníamos comentando. En un seguimiento de los rubros, la gran mayoría no le ganó en materia de paritarias, a pesar de que la inflación son a la baja. Como los salarios empiezan a proyectar esa baja de inflación y se empiezan a acomodar a esta realidad de precios, obviamente el tema de la recomposición se hizo cada vez menor.
no está teniendo la misma recomposición que tenía durante los últimos meses del 2024 el salario en la Argentina, y eso se nota, por supuesto, en el bolsillo y en el presupuesto familiar. ¿Por qué? Porque hay algunos rubros, como por ejemplo para los inquilinos, para los que gastan más en algunos servicios que tienen estacionalidad, que hoy tienen que afrontar con incrementos mucho mayores que el promedio de los precios y evidentemente no gozan, si se quiere, de las ventajas de la desaceleración de los precios. Bueno, estamos hablando de la foto del mes de julio, la foto del pasado, pero cuyas consecuencias estamos padeciendo en el octavo mes del año. Un mes de agosto que seguramente puede llegar a tener una superación de lo que es la barrera del 2%, porque digamos el impacto del 14% de la suba del dólar, como decíamos inicialmente, no se trasladó de manera total, pero puede tener algún resabio. Sí, es cierto que estas últimas jornadas, digamos, el dólar bajó un poquito la espuma, retrocedió inclusive los niveles que había cerrado el mes de julio. Eso es bueno, le quita bastante presión a la marcha de los precios, pero tiene un piso claro del 2% mensual, evidentemente por lo que fue el tema de ese reseteo en materia del impacto en los primeros días del mes de agosto. Es cierto que hay ahí una expectativa. ¿Podrá convalidar el bolsillo si hay aumentos de precios por parte del sector industrial o de las empresas? Bueno, ahí hay todo un interrogante. Si eso termina sucediendo o no, veremos qué es lo que pasa. Otra cuestión, combustibles. Subió casi 6% durante el mes pasado, en julio. Y lo mismo sucedió, al menos en lo que va del mes de agosto, con un casi 4% en el promedio de naftas y gasoil en la Argentina. Sí. Eso también va sumando algunos condimentos para que la inflación empiece a moverse a un ritmo del 2%. Según las proyecciones de las consultoras, todavía falta mucho. Sí vieron y notaron que hay un aumento, al menos en el nivel de alimentos y bebidas de precios. En las 2 primeras semanas, estamos casi sobre el cierre de las 2 primeras semanas del mes de agosto, pero prácticamente hubo presiones al alza, se vienen moviendo un poquito por arriba de lo que venía sucediendo en el ritmo de julio. Por supuesto que a medida que te vayas acercando a las elecciones también va a empezar a jugar el hecho de qué nivel de estabilidad tiene el dólar, la tasa de interés, lo que suceda con los precios y esta especie de interrogante que se define en la Argentina. Fíjate, Maxi, ¿qué pasa con las proyecciones? Hoy la inflación interanual acumulada en 12 meses está en el ritmo del 36% y las consultoras proyectan al menos cerrar este año con un nivel de 10 puntos menos de todo lo que está acumulado desde julio pasado, con lo cual todavía queda descenso en materia de precios. Se proyecta inclusive que este año cierre alrededor del 27%, veremos si eso termina confirmándose, va a depender de algunas variables que hasta ahora desconocemos y son inciertas. Por ejemplo, si llega a haber algún tipo de salto del dólar, y si eso no sucede, ¿cómo funciona una economía sin el traspaso a precios efecto de la devaluación del mes de julio? Bueno, todo eso está, por supuesto, en el centro de la escena al momento de definir precios que siguen de cerca también las novedades de lo que termina sucediendo con respecto a las expectativas. Hoy hay un ancla muy clara y ese ancla, sobre todo nominal, está atada a los salarios. Hoy los salarios vienen siendo parte de una de las anclas de precios más importantes en la economía que empezaron a ajustar por debajo del promedio de la inflación y eso de alguna manera te da menor nivel de precios, pero también te presiona en el ritmo de actividad, le pone un techo a la recuperación, claro. Algo que evidentemente, así como están dadas las cosas, va a continuar porque se empezó como a pagar esa recuperación, algo que también hemos conversado en otras oportunidades, Maxis, que los sectores empiezan a perder, si se quiere, fuerza en el nivel de recuperación. Mientras la industria venía creciendo al 5 y lo hace al 2, lo mismo sucede con la construcción que venía creciendo al 15, empieza a hacerlo a cerca del 10. Son datos que ese crecimiento vienen del subsuelo del 2023 y 2024, no estaban bien en esas condiciones. El tema es que había mucha perspectiva de que eso empieza a mejorar, pero empezás a encontrar este tipo de limitantes con bolsillos que no condicen o por lo menos pierden parte de la buena percepción que hay en la dinámica de los precios. Es una buena noticia que la inflación no supere el 2%, claro que sí se celebra. Ahora el tema central es, bueno, hay un desafío, tratar de generar que haya un mejor y mayor nivel de ingresos para la mayoría de la población y en el medio una población que hoy necesita juntar más de 1.150.000 pesos para cubrir solamente lo indispensable. Si una familia de 4 personas no logra cubrir más de 1.150.000 pesos, se considera pobre en la Argentina. Seguramente habrá que esperar hasta el mes que viene cuando se conozcan los datos de pobreza e indigencia de la primera mitad de este
2025. Bueno, un escenario con muchos interrogantes, un panorama bastante sombrío. Yo creo que el común denominador hoy por hoy es la incertidumbre, ¿no?, de la clase media y de la clase media baja, ¿no?, para saber en definitiva qué es lo que va a pasar en lo que resta de este ciclo 2025, con salarios, como decíamos, que no se recuperan, con ingresos verdaderamente magros y con paritarias que están muy lejos de cubrir las expectativas. Facu, la seguimos mañana. Te agradezco por el contacto. Buenas noches. Un abrazo grande, Maxi. Hasta mañana.